¿Alguna vez has sentido que vives atrapado en la opinión de los demás? ¿Que cada decisión que tomas está influenciada por lo que otros esperan de ti? Hoy quiero compartirte algo que podría cambiar tu forma de ver la vida para siempre. En el budismo, se dice que la verdadera libertad no se encuentra en cambiar el mundo exterior, sino en transformar nuestra relación con él. Y uno de los mayores pesos que cargamos es la preocupación constante por el juicio de los demás. Pero ¿qué pasaría si pudieras soltar ese peso? Si pudieras vivir sin miedo a ser criticado, sin la necesidad de aprobación externa. Bienvenido a Sabiduría Budista, el espacio donde las enseñanzas ancestrales se convierten en herramientas prácticas para transformar tu día a día. Aquí descubrirás cómo liberarte del miedo al que dirán y recuperar el control sobre tu felicidad. Porque cuando aprendes a vivir sin depender de la validación de otros, alcanzas un nivel de autenticidad que cambia tu vida por completo. El peso invisible. ¿Por qué nos afecta tanto la opinión de los demás? Desde pequeños, hemos sido educados para buscar aceptación. Nos enseñaron que ser queridos y valorados depende de encajar en un molde, de cumplir con ciertas expectativas. Pero este hábito nos ha llevado a una trampa mental. Creer que nuestra felicidad depende de lo que otros piensan de nosotros. La validación social es un mecanismo de supervivencia ancestral. En tiempos antiguos, ser parte de una comunidad aseguraba protección y recursos. Ser excluido significaba peligro. Aunque hoy en día no dependemos de un grupo para sobrevivir físicamente, seguimos buscando aceptación como si nuestra vida dependiera de ello. Pero en realidad, ¿qué ganamos con esto? Muchas veces, solo estrés, ansiedad y la constante sensación de que no somos suficientes. Piensa en esto. Cada vez que ajustas tu comportamiento para agradar a alguien, ¿te sientes realmente en paz? ¿O es una lucha constante por encajar, por ser aceptado? La verdad es que la validación externa es una ilusión pasajera, un espejismo que nos mantiene atrapados en un ciclo de ansiedad y miedo al rechazo. Buda enseñó que el apego a la aprobación ajena es una de las mayores fuentes de sufrimiento. Y la razón es simple: no importa cuánto te esfuerces, nunca podrás controlar lo que los demás piensan de ti. La mente de cada persona es un reflejo de sus propias experiencias, creencias y emociones. Sus juicios no hablan de ti, sino de ellos mismos. Intentar complacer a todos es un camino sin fin que solo agota tu energía y desvía tu propósito de vida. El primer paso hacia la libertad: dejar de buscar aprobación. Cuando decides soltar la necesidad de ser aprobado por todos, algo mágico sucede. Empiezas a ser verdaderamente tú. No más máscaras, no más adaptaciones forzadas. Te levantas por la mañana y eliges lo que realmente te hace sentir bien, sin preocuparte por si los demás lo aprueban o no. Es un acto de valentía, porque significa confiar en ti mismo, en tus propios valores y decisiones. Significa permitirte ser imperfecto, cometer errores, pero seguir avanzando con autenticidad. El monje budista Thich Nhat Hanh decía: la mayor libertad es ser uno mismo sin miedo. Cuando comprendes esto, empiezas a notar que el mundo sigue su curso sin importar lo que hagas. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas con sus propias vidas como para juzgar la tuya. Aprender a confiar en tu intuición y a actuar desde tu verdad interna es clave para alcanzar la paz mental. Cuando dejas de preocuparte por lo que otros piensan, ganas claridad, enfoque y seguridad en ti mismo. La autenticidad se convierte en tu mayor fortaleza y poco a poco la vida se siente más ligera. Ejercicio práctico: rompe la cadena del miedo. Para empezar este viaje de liberación, te
Te invito a hacer este sencillo ejercicio. 1. Identifica un miedo social. Puede ser el temor a hablar en público, a vestirte de una forma distinta o simplemente a expresar una opinión sin miedo a ser juzgado. 2. Desafíate a actuar a pesar del miedo. Haz algo pequeño pero significativo. Puede ser publicar un pensamiento personal en redes, usar esa prenda que te encanta pero nunca te atreves a ponerte, o decir no a algo que no quieres hacer. 3. Observa lo que sucede. ¿Realmente el mundo se detiene? ¿Las personas te rechazan o simplemente siguen con sus vidas? Notarás que la mayoría de tus miedos solo existen en tu mente. 4. Reflexiona sobre el resultado. Después de realizar este desafío, pregúntate cómo te sentiste. ¿Te liberaste? ¿Descubriste que el miedo era solo una barrera mental? La autoconciencia es clave para dejar de lado el miedo a la validación externa. Cuando practicas este ejercicio con regularidad, desarrollas una confianza genuina en ti mismo. Te das cuenta de que no necesitas la aprobación de los demás para sentirte valioso y completo. Cada vez que eliges actuar desde tu verdad, fortaleces tu autoestima y te acercas más a una vida auténtica y plena. Este es solo el primer paso hacia una vida más libre y auténtica. En la próxima parte, exploraremos cómo reducir el estrés y la ansiedad que vienen de vivir bajo la mirada de los demás. Pero antes de seguir, dime en los comentarios, ¿qué harías si dejaras de preocuparte por lo que piensan los demás? Escríbelo, comprométete con este cambio y empieza a vivir con más libertad. Parte 2. Liberarte del estrés y la ansiedad de la opinión ajena. Imagina por un momento cómo sería despertar sin la sensación de que debes cumplir con las expectativas de los demás, sin la presión de encajar, de agradar, de no decepcionar. Un día en el que simplemente seas tú, sin miedo, sin cargas innecesarias. ¿Cómo se sentiría eso? Muchas personas pasan su vida atrapadas en un estado constante de ansiedad, intentando no fallar ante la mirada de los demás. Pero, ¿qué sucedería si dejaras de prestar tanta atención a esas miradas? Si en lugar de intentar controlar lo que piensan de ti, decidieras enfocarte en tu propia paz mental. El budismo nos enseña que el sufrimiento no proviene de las circunstancias externas, sino de nuestra resistencia interna a aceptar las cosas como son. Y una de las resistencias más grandes que enfrentamos es la necesidad de aprobación. Hoy exploraremos cómo liberarte del estrés y la ansiedad que genera vivir bajo el juicio de los demás. El peso del juicio. ¿Por qué nos causa tanta angustia? Nuestro cerebro está diseñado para detectar amenazas y reaccionar ante ellas. En tiempos ancestrales, esto nos ayudaba a sobrevivir, asegurándonos de no ser expulsados de nuestro grupo social. Pero en la actualidad, esa misma respuesta de lucha o huida se activa cuando sentimos que alguien nos juzga o desaprueba. Nuestro corazón se acelera, nuestra mente se llena de pensamientos sobre lo que hicimos mal y nos quedamos atrapados en un ciclo de autocrítica y miedo al rechazo. La realidad es que la mayoría de las personas están demasiado ocupadas con sus propias vidas como para enfocarse en cada una de nuestras acciones. Sin embargo, la mente tiende a exagerar los escenarios negativos, creando ansiedad innecesaria. Como decía Buda, somos moldeados por nuestros pensamientos, nos convertimos en lo que pensamos. Si constantemente pensamos que los demás nos están evaluando, terminamos viviendo con estrés permanente. Pero la verdad es esta: el juicio de los demás solo tiene el poder que tú decides darle. Nadie puede definirte sin tu permiso. El problema no es lo que dicen de ti, sino cómo lo interpretas y cómo lo permites afectar tu vida. El efecto de la ansiedad social en el cuerpo y la mente.
Cuando estamos preocupados por la opinión ajena, nuestro cuerpo reacciona. Es posible que sientas tensión en los hombros, nudos en el estómago, insomnio o fatiga constante. Todo esto es el resultado del estrés que acumulas por intentar cumplir con estándares externos. El estrés crónico no solo afecta tu bienestar emocional, sino que también debilita tu sistema inmunológico, reduce tu energía y disminuye tu claridad mental. El miedo constante al que dirán hace que vivas en un estado de alerta que te impide disfrutar plenamente del presente. En el budismo, se enseña que la mente agitada es como el agua turbulenta. Cuando está inquieta, no podemos ver con claridad. El secreto para encontrar paz en medio de este caos es aprender a observar estos pensamientos sin identificarnos con ellos. Es decir, notar cuando surge la ansiedad, pero no dejar que tome el control de nuestra vida. Estrategias budistas para liberarte del estrés social. Para empezar a reducir el impacto del juicio ajeno en tu vida, prueba estas estrategias inspiradas en la sabiduría budista. 1. Practica la conciencia plena. Mindfulness. Cada vez que te sientas ansioso por lo que otros puedan pensar de ti, haz una pausa. Respira profundo y concéntrate en el momento presente. Pregúntate, ¿esto que me preocupa realmente importa a largo plazo? 2. Desarrolla el desapego. No eres responsable de cómo los demás te perciben. Su visión de ti está basada en sus propias experiencias y creencias. Practica soltar la necesidad de controlar sus opiniones. 3. Medita en la impermanencia. Nada es eterno, ni siquiera los juicios de los demás. Lo que hoy parece una crítica importante, mañana será irrelevante. Enfócate en lo que realmente tiene valor en tu vida. 4. Redefine tu autoestima. En lugar de buscar validación externa, construye una imagen sólida de ti mismo basada en tus valores y principios. La verdadera confianza viene de dentro, no de la aprobación de los demás. 5. Haz pequeños actos de rebeldía personal. Atrévete a ser tú mismo en situaciones pequeñas. Usa la ropa que realmente te gusta. Expresa tu opinión con seguridad. Di no cuando no quieras hacer algo. Con el tiempo, te darás cuenta de que ser auténtico no es un riesgo, sino una liberación. Ejercicio práctico, rompiendo el ciclo del estrés social. Esta práctica budista puede ayudarte a liberarte de la ansiedad social. 1. Encuentra un espacio tranquilo y siéntate en una postura cómoda. Cierra los ojos y respira profundamente 3 veces. 2. Visualiza una situación en la que temiste ser juzgado. Revívela en tu mente, pero sin reaccionar emocionalmente. Solo obsérvala como si fuera una escena en una película. 3. Pregúntate, ¿este juicio realmente me define? ¿O es solo una interpretación externa que no tiene poder sobre mí? 4. Imagina que ese juicio se disuelve como una nube en el cielo. Siente la ligereza de soltar esa carga. 5. Abre los ojos y respira profundamente. Siente la diferencia en tu cuerpo y mente. Repite este ejercicio cada vez que te sientas atrapado en el miedo al que dirán. Con la práctica, notarás que el estrés se reduce y la tranquilidad comienza a ocupar su lugar. Conclusión. El estrés y la ansiedad por la opinión ajena son solo sombras proyectadas por nuestra mente. Cuando aprendemos a verlas como lo que son, ilusiones pasajeras, descubrimos un nivel de paz que nunca imaginamos posible. La próxima vez que sientas que la presión externa te consume, recuerda esta enseñanza budista. No vivas en la jaula de la mente de otros. Solo cuando decides liberarte de la necesidad de aprobación, comienzas a vivir con verdadera libertad. En la siguiente parte, exploraremos cómo establecer límites saludables sin sentir culpa.
Porque ser auténtico no significa ser indiferente, sino aprender a cuidar tu energía sin comprometer tu bienestar. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál es el mayor miedo que te ha frenado por temor al que dirán? Reflexionar sobre esto es el primer paso para liberarte de su influencia. Parte 3. La fortaleza de establecer límites saludables. ¿Alguna vez has sentido que das demasiado a los demás, pero recibes muy poco a cambio? ¿Qué te desgastas tratando de complacer a todos, incluso a costa de tu bienestar? Aprender a establecer límites no es un acto de egoísmo, sino un gesto de amor propio. Es una manera de proteger tu paz, tu energía y tu esencia. En el budismo, se enseña que cada persona tiene su propio camino del Dharma, su propia ruta de aprendizaje y evolución. Pero cuando permitimos que los demás invadan nuestro espacio emocional y energético sin control, nos alejamos de nuestro propósito. En esta parte, exploraremos cómo establecer límites sin culpa y sin miedo al rechazo. El mito del egoísmo. ¿Por qué nos cuesta poner límites? Desde niños, muchos fuimos educados para ser complacientes. Nos enseñaron que decir no es algo negativo, que debemos sacrificarnos por los demás para ser buenas personas. Pero este enfoque tiene un costo. Nos hace olvidar nuestras propias necesidades. El budismo nos enseña que el equilibrio es la clave de la armonía. Así como no podemos dar agua de un pozo vacío, tampoco podemos dar amor y apoyo a otros si no nos cuidamos primero a nosotros mismos. Establecer límites no es cerrar el corazón, sino crear un espacio donde podamos dar desde la abundancia y no desde el agotamiento. Como el apego a la aprobación nos impide poner límites. Uno de los mayores obstáculos para establecer límites es el miedo al rechazo. Nos preocupa que los demás nos vean como fríos o distantes, que se molesten si dejamos de estar siempre disponibles. Pero la verdad es que quienes realmente nos valoran, respetarán nuestros límites. Buda decía, no hay un camino hacia la paz es el camino. Esto significa que si queremos vivir en armonía, debemos actuar en coherencia con lo que nos hace sentir en paz, incluso si eso significa decir no a situaciones o personas que drenan nuestra energía. Cuando nos aferramos a la necesidad de ser aceptados, terminamos permitiendo que los demás sobrepasen nuestros límites. Cedemos, evitamos el conflicto, nos conformamos con menos de lo que merecemos. Y con el tiempo, esto genera resentimiento, agotamiento y una desconexión con nuestra verdadera esencia. Señales de que necesitas establecer límites. Si sientes alguno de estos signos, es probable que necesites empezar a reforzar tus límites personales. Te sientes agotado emocionalmente después de interactuar con ciertas personas. Tienes dificultad para decir no sin sentir culpa. Aceptas compromisos que realmente no deseas cumplir. Sientes que los demás te toman por sentado. Reprimes tus verdaderos sentimientos para evitar discusiones. Reconocer estas señales es el primer paso para hacer un cambio positivo en tu vida. ¿Cómo establecer límites con serenidad y confianza? El budismo nos ofrece enseñanzas valiosas sobre cómo comunicarnos desde la calma y la claridad. Aquí tienes algunas estrategias para establecer límites sin culpa. 1. Conócete a ti mismo. Reflexiona sobre lo que realmente necesitas para sentirte en paz. ¿Qué comportamientos te incomodan? ¿Cuáles son tus valores inquebrantables? Tener claridad sobre esto te dará más seguridad al expresar tus límites. 2. Aprende a decir no con amabilidad. No tienes que justificarte ni dar explicaciones largas. Un simple lo agradezco, pero no puedo es suficiente. La firmeza no está reñida con la cortesía. 3. Usa el silencio como herramienta.
No siempre es necesario debatir o defender tu postura. A veces, el silencio es la mejor respuesta cuando alguien intenta manipularte o presionarte. 4. Rodéate de personas que respeten tus límites. Las personas que realmente te valoran no intentarán hacerte sentir culpable por cuidar de ti mismo. Si alguien no respeta tus límites, quizás sea momento de replantear su papel en tu vida. 5. Haz de la meditación tu aliada. La meditación te ayuda a fortalecer tu conexión contigo mismo y a reconocer cuando algo no está en armonía con tu bienestar. Dedica unos minutos cada día a escuchar tu intuición y reforzar tu autoestima. Ejercicio práctico, fortaleciendo tus límites. Para empezar a fortalecer tus límites, prueba este ejercicio simple pero poderoso. 1. Cierra los ojos y respira profundamente. Con cada inhalación, imagina que te llenas de energía renovada. 2. Visualiza una burbuja de luz dorada a tu alrededor. Esta burbuja representa tu espacio personal, tu paz interior. 3. Piensa en una situación reciente en la que sentiste que alguien cruzó tus límites. ¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué habrías querido decir o hacer? 4. Imagina que estás en esa misma situación, pero esta vez respondes con firmeza y tranquilidad. Visualiza cómo la otra persona respeta tu postura y cómo te sientes más ligero y seguro. 5. Al abrir los ojos, repite en voz baja: soy digno de respeto. Mis necesidades son importantes. Tengo derecho a proteger mi paz. Repite este ejercicio cada vez que sientas que necesitas reforzar tus límites. Conclusión: el poder de decidir quién entra en tu energía. Establecer límites no te hace egoísta, te hace sabio. Es una manera de honrarte a ti mismo, de proteger tu energía y de asegurarte de que las personas que te rodean lo hagan desde el respeto y el equilibrio. Cuando decides priorizar tu bienestar, empiezas a atraer relaciones más auténticas y significativas. Te rodeas de personas que valoran tu tiempo, tu energía y tu esencia. Y lo más importante, empiezas a sentir una paz interior que antes parecía inalcanzable. En la siguiente parte, exploraremos cómo cultivar la autenticidad sin miedo al rechazo, para que puedas vivir sin máscaras ni apariencias. Porque ser tú mismo es el mayor regalo que puedes ofrecerle al mundo. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál es el límite que más te cuesta poner en tu vida? Reflexionar sobre esto es el primer paso para construir relaciones más sanas y auténticas. Parte 4. El poder de la autenticidad, vivir sin máscaras. ¿Cuántas veces has sentido que tienes que ocultar quién eres realmente para encajar? ¿Cuántas veces has reprimido tus pensamientos, emociones o sueños por miedo a ser juzgado? Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice cómo debemos ser, qué debemos hacer y cómo debemos comportarnos para ser aceptados. Pero, ¿qué pasaría si te dieras el permiso de ser completamente tú? La autenticidad no es simplemente hacer lo que quieras, sino actuar en coherencia con lo que realmente sientes y piensas. Es vivir sin máscaras, sin disfraces, sin la necesidad de adaptarte a las expectativas de los demás. Y lo más sorprendente es que, cuando eres auténtico, comienzas a atraer a las personas y situaciones que realmente están alineadas con tu esencia. En esta parte, exploraremos cómo superar el miedo al rechazo y abrazar tu autenticidad sin culpa. Porque cuando vives desde tu verdad, la vida se siente más liviana, más libre, más plena. El miedo al rechazo, la barrera invisible. Desde pequeños, hemos aprendido que ser aceptados es crucial para nuestra supervivencia social. Queremos sentirnos parte de un grupo, ser queridos, ser valorados, pero en el proceso,
Muchas veces sacrificamos nuestra autenticidad para encajar. Nos amoldamos, nos adaptamos, nos moldeamos a las expectativas ajenas, hasta que un día nos damos cuenta de que hemos perdido de vista quiénes somos realmente. Buda decía, el sufrimiento surge del apego. Y uno de los apegos más fuertes que tenemos es el apego a la imagen que los demás tienen de nosotros. Nos esforzamos por encajar, por ser aceptados, por no ser criticados. Pero este esfuerzo nos aleja de nuestra verdadera esencia y nos sumerge en un estado de ansiedad constante. Cuando vivimos con miedo al rechazo, nos autocensuramos. No decimos lo que realmente pensamos, no hacemos lo que realmente queremos, no mostramos nuestra verdadera esencia. Y esto nos genera un profundo desgaste emocional. La verdad es que nunca podremos gustarle a todo el mundo. Y eso está bien. La pregunta es, ¿quieres pasar tu vida tratando de encajar en los estándares de los demás o prefieres vivir en paz contigo mismo? Los beneficios de ser auténtico. Cuando decides vivir desde tu autenticidad, comienzan a ocurrir cambios maravillosos en tu vida. Te sientes más ligero, ya no cargas con el peso de las expectativas ajenas. Atraes personas genuinas. La autenticidad es magnética. Cuando eres tú mismo, atraes a quienes realmente resuenan contigo. Mejora tu bienestar emocional. La ansiedad y el estrés disminuyen porque dejas de preocuparte por complacer a los demás. Tu autoestima se fortalece. Aprendes a valorarte por lo que eres, no por lo que otros quieren que seas. ¿Cómo ser más auténtico sin miedo al que dirán? Ser auténtico no significa que debas rebelarte contra todo y contra todos. Se trata de actuar en coherencia con lo que realmente sientes y piensas. Aquí te comparto algunos consejos para empezar. 1. Escucha tu voz interior. Antes de tomar una decisión o actuar de cierta manera, pregúntate, ¿estoy haciendo esto porque realmente lo quiero o porque creo que es lo que esperan de mí? Aprender a diferenciar tu voz de la de los demás es clave para recuperar tu autenticidad. 2. Acepta que no le agradarás a todos, y eso está bien. No necesitas la aprobación de todo el mundo para ser feliz. Quien realmente valore tu esencia, te aceptará tal como eres. 3. Haz pequeños actos de autenticidad cada día. Atrévete a expresar tu opinión. Usa la ropa que realmente te gusta. Practica un hobby que amas sin miedo al juicio. Cada pequeño acto de autenticidad refuerza tu confianza. 4. Rodearte de personas que te acepten tal como eres. Cuando estás en un entorno donde sientes que debes fingir, es momento de cuestionarte si ese lugar es realmente para ti. La gente que te ama de verdad no te pedirá que cambies para encajar. 5. Medita sobre tu verdadera esencia. En la práctica budista, la meditación es una herramienta poderosa para reconectar contigo mismo. Dedica unos minutos al día para sentarte en silencio y preguntarte, ¿quién soy realmente cuando nadie me observa? ¿Estoy viviendo desde mi verdad? Ejercicio práctico, conectando con tu autenticidad. Para empezar a vivir con más autenticidad, prueba este ejercicio. 1. Siéntate en un lugar tranquilo y cierra los ojos. Respira profundo 3 veces. 2. Recuerda un momento en tu vida en el que te sentiste completamente tú mismo. Puede ser una experiencia de la infancia, un instante de alegría, un momento en el que expresaste tu verdad sin miedo. 3. Visualiza cómo te sentías en ese momento. Observa la paz, la libertad, la alegría de ser tú sin restricciones. 4. Imagina que esa versión auténtica de ti mismo empieza a expandirse en tu presente. Visualízate actuando con más seguridad, expresándote con más libertad.
5. Al abrir los ojos, repite en voz baja: soy suficiente tal como soy. No necesito la validación de nadie para ser feliz. Repite este ejercicio cada vez que sientas que empiezas a dudar de tu autenticidad. Conclusión: la belleza de ser tú mismo. Ser auténtico no significa ser perfecto. Significa ser honesto contigo mismo, aceptar tus luces y sombras y vivir desde tu verdad. Cuando te das permiso de ser quien realmente eres, descubres que la vida fluye con mayor facilidad, que las relaciones se vuelven más genuinas y que la paz interior se vuelve tu estado natural. Recuerda, no viniste a este mundo para encajar, sino para brillar con tu propia luz. Y cuando lo haces, inspiras a otros a hacer lo mismo. En la siguiente parte, exploraremos cómo el desapego emocional te ayuda a liberarte del sufrimiento y a vivir con mayor plenitud. Porque cuanto menos te aferres a lo que no puedes controlar, más libre te sentirás. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál es un aspecto de ti mismo que te gustaría expresar con más autenticidad? Reflexionar sobre esto es el primer paso para vivir sin máscaras y con más verdad. Parte 5. El desapego emocional. Liberarte del sufrimiento. Imagina por un momento que estás en medio de un río. La corriente es fuerte, pero en lugar de flotar y dejarte llevar, intentas aferrarte a las piedras del fondo, luchando contra la corriente. Cuanto más te resistes, más te agotas. Así es el apego en nuestras vidas. Nos aferramos a las opiniones, a las expectativas, a las personas, a los resultados. Y en esa resistencia generamos sufrimiento. El budismo nos enseña que el sufrimiento proviene del apego. Nos aferramos a lo que no podemos controlar y, al hacerlo, creamos dolor. Pero, ¿qué sucedería si soltáramos? Si en lugar de luchar contra la corriente, nos permitiéramos fluir con ella. Hoy exploraremos cómo el desapego emocional puede liberarte del sufrimiento y ayudarte a vivir con más paz y ligereza. El apego, la raíz del dolor. Desde pequeños, hemos aprendido a aferrarnos. Nos enseñaron que ciertas cosas, ciertas personas y ciertos logros nos traerán felicidad. Pero lo que no nos dijeron es que todo en la vida es impermanente. Nada dura para siempre. Y cuando nos aferramos a lo efímero, inevitablemente sufrimos. Buda decía, el apego es la raíz del sufrimiento. Pero el apego no es solo material. También nos aferramos emocionalmente a las expectativas, a la validación de los demás, a la necesidad de control. Y en ese aferrarnos, nos privamos de la posibilidad de experimentar la verdadera paz interior. El apego es como una cuerda invisible que nos ata a la ilusión de permanencia. Pensamos que al aferrarnos evitaremos el dolor, pero en realidad lo prolongamos. Nos aferramos a relaciones que han terminado, a recuerdos que ya no existen, a imágenes de nosotros mismos que nos impiden evolucionar. Este tipo de apego nos mantiene atrapados en un ciclo de sufrimiento que solo puede romperse cuando aprendemos a soltar. Como el apego nos mantiene atrapados. El apego nos hace creer que sin ciertas cosas o personas no podemos ser felices. Nos decimos frases como, si esta persona se va, no seré feliz. Si no logro esto, habré fracasado. Si no obtengo la aprobación de los demás, no valgo lo suficiente. Pero la verdad es que nuestra paz no debería depender de nada externo. Cuando hacemos depender nuestra felicidad de algo fuera de nosotros, nos volvemos vulnerables al sufrimiento, porque en cuanto eso desaparece, nos sentimos perdidos. El desapego no significa indiferencia. No significa que no debas amar o esforzarte por lo que deseas. Significa que puedes amar sin poseer,
trabajar sin obsesionarte con el resultado, vivir sin miedo a perder. La clave está en comprender que todo es pasajero y que la verdadera paz proviene de dentro. En la vida, las experiencias van y vienen. Las personas cambian. Los momentos felices no duran para siempre, pero tampoco los momentos difíciles. Cuando aceptamos esto, nos liberamos del miedo a perder, porque entendemos que todo es parte del flujo natural de la existencia. Los beneficios del desapego emocional. Cuando aprendes a soltar, descubres un nuevo nivel de paz en tu vida. Menos ansiedad, dejas de preocuparte por lo que no puedes controlar. Más libertad, vives sin la presión constante de satisfacer expectativas externas. A relaciones más sanas, amas sin aferrarte, permitiendo que las personas sean libres. A mayor claridad mental, tomas decisiones desde la tranquilidad, no desde el miedo. Mayor resiliencia, te adaptas mejor a los cambios y afrontas las pérdidas con más serenidad. ¿Cómo practicar el desapego sin perder la conexión? 1. Acepta la impermanencia. Nada en la vida es eterno. Las personas cambian, las situaciones evolucionan. Cuando comprendes esto, te vuelves más flexible y adaptable. 2. Obsérvate sin juzgarte. Nota cuando estás aferrado a algo o alguien. Pregúntate, ¿estoy sufriendo porque me resisto a soltar? 3. Vive el presente. En lugar de aferrarte al pasado o preocuparte por el futuro, enfócate en lo que tienes hoy. La verdadera paz está en el ahora. 4. Deja de intentar controlar todo. No puedes controlar la opinión de los demás ni los resultados de cada acción. Aprende a confiar en la vida. 5. Medita en la gratitud. En lugar de preocuparte por lo que podrías perder, agradece lo que tienes en este momento. La gratitud transforma el miedo en aceptación. 6. No te identifiques con tus pensamientos. A menudo, nos apegamos a creencias que limitan nuestra libertad. Pregúntate, ¿esta creencia realmente me beneficia? 7. Deja que las emociones fluyan. No te aferres a la tristeza, la ira o el miedo. Obsérvalas, acéptalas y déjalas pasar como nubes en el cielo. Ejercicio práctico. Soltar para encontrar paz. Prueba este ejercicio para practicar el desapego. 1. Siéntate en un lugar tranquilo. Cierra los ojos y respira profundamente. 2. Piensa en algo o alguien a lo que te sientes aferrado. Visualízalo frente a ti. 3. Imagina que sostienes ese apego en tus manos. Observa su peso, su energía. 4. Ahora, imagina que lo dejas ir suavemente, como si soltaras un globo al cielo. 5. Siente la ligereza en tu cuerpo. Respira profundo y repite: confío en la vida. Suelto y permito que todo fluya. Haz este ejercicio cada vez que sientas que te estás aferrando a algo que te genera sufrimiento. Conclusión: la libertad de vivir sin aferrarse. Soltar no significa perder, significa confiar. Cuando sueltas el apego, permites que la vida fluya con más armonía. Descubres que no necesitas controlar todo para sentirte en paz, que puedes disfrutar sin poseer, amar sin retener, vivir sin miedo a perder. El desapego es una práctica diaria. No ocurre de la noche a la mañana, pero cada vez que decides soltar, estás un paso más cerca de la verdadera libertad. En la siguiente parte, exploraremos cómo cultivar la gratitud y la abundancia en tu vida, dejando atrás la mentalidad de carencia, porque cuando sueltas el miedo, haces espacio para recibir más. En la siguiente parte, exploraremos cómo aplicar la sabiduría budista para fortalecer la resiliencia y la paz interior en los momentos difíciles. Porque la verdadera abundancia no solo es tener,
sino también saber mantener la calma en cualquier circunstancia. Ahora dime en los comentarios, ¿qué es lo que más agradeces en este momento? Reflexionar sobre esto es el primer paso para cultivar una vida plena y en armonía. Parte 7. Resiliencia y paz interior. Enfrentar la vida con serenidad. La vida está en constante cambio. Nada permanece igual para siempre. Nos enfrentamos a pérdidas, fracasos, momentos de incertidumbre. Y en cada uno de esos desafíos, tenemos la oportunidad de elegir entre el sufrimiento o la aceptación. La resiliencia no es solo la capacidad de resistir, sino de adaptarnos y florecer a pesar de las adversidades. La paz interior, en cambio, no se trata de vivir sin problemas, sino de encontrar estabilidad en medio del caos. El budismo nos enseña que la verdadera fortaleza no está en la rigidez, sino en la flexibilidad. Así como el bambú se dobla con el viento sin quebrarse, nosotros podemos aprender a fluir con los cambios sin perder nuestra esencia. En esta parte, exploraremos cómo desarrollar resiliencia y cultivar una paz interna inquebrantable. El cambio es inevitable. Aceptarlo es liberador. Nos resistimos al cambio porque queremos que las cosas permanezcan como son. Nos aferramos a relaciones, trabajos, hábitos y expectativas, creyendo que si todo se mantiene igual, nos sentiremos seguros. Pero la vida no funciona así. Todo es transitorio, y cuanto más nos resistimos a esta verdad, más sufrimos. Buda dijo, nada es permanente. Todo cambia. Si aprendes a aceptar esto, encontrarás la verdadera paz. Aceptar la impermanencia nos libera del miedo y nos ayuda a vivir con más serenidad. No significa rendirse, sino entender que cada cambio trae consigo una lección y una nueva oportunidad de crecimiento. La resistencia al cambio suele venir del miedo. Miedo a lo desconocido, a la pérdida, a la incertidumbre. Pero si miramos hacia atrás, nos daremos cuenta de que muchas de las cosas que en su momento nos asustaron, al final nos hicieron más fuertes. La resiliencia comienza cuando aprendemos a ver el cambio no como una amenaza, sino como una parte natural de la vida. Cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y empezamos a fluir con la vida, descubrimos que tenemos más poder del que creíamos. No podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Cómo desarrollar resiliencia y superar la adversidad. 1. Deja de resistirte al cambio. La resistencia genera sufrimiento. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí? Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? 2. Observa tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos. Muchas veces, la mayor parte de nuestro sufrimiento no proviene de la situación en sí, sino de la historia que nos contamos sobre ella. Practica la atención plena para reconocer cuando estás atrapado en una espiral de pensamientos negativos y elige redirigir tu enfoque. 3. Aprende a soltar lo que ya no te sirve. No todo lo que pierdes es una pérdida. A veces, soltar abre espacio para algo mejor. En el budismo, esta práctica se llama desapego. No significa no amar ni valorar, sino no aferrarse con miedo a lo que, por naturaleza, está destinado a cambiar. 4. Enfócate en lo que sí puedes controlar. No pierdas energía tratando de cambiar lo que está fuera de tu alcance. Enfócate en lo que depende de ti. La verdadera fortaleza radica en dirigir la energía hacia aquello que sí puedes transformar. Tus pensamientos, tus acciones y tu actitud. 5. Practica la paciencia. Todo tiene su tiempo. No apresures los procesos. Aprende a confiar en el ritmo natural de la vida.
Recuerda que incluso el árbol más fuerte comenzó como una semilla en la oscuridad, creciendo lentamente hasta alcanzar la luz. 6. Encuentra sentido en los momentos difíciles. Cada experiencia, por más dolorosa que sea, lleva consigo un aprendizaje. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esta situación? Muchas veces, las experiencias más difíciles son las que nos ayudan a evolucionar. El camino a la paz interior. Cómo cultivarla día a día. La paz interior no es un destino, es una práctica. No es algo que encontramos afuera, sino algo que cultivamos dentro de nosotros. Aquí hay algunas formas de fortalecerla. Medita cada día. No necesitas largas sesiones. Incluso unos minutos de respiración consciente pueden ayudarte a calmar tu mente y reducir la ansiedad. La meditación te enseña a observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Simplifica tu vida. Cuanto más cargamos con preocupaciones innecesarias, más nos alejamos de la paz. Aprende a soltar lo que no necesitas y dale prioridad a lo que realmente aporta valor a tu vida. Vive en el presente. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado. La única realidad que tienes es este instante. Preocuparse por lo que podría pasar solo genera sufrimiento innecesario. Rodéate de calma, tu entorno influye en tu estado mental. Busca espacios de tranquilidad, momentos de silencio, personas que aporten paz a tu vida. Crea un ambiente que fomente la serenidad. Practica la gratitud. En lugar de enfocarte en lo que falta, reconoce lo que ya tienes. La gratitud transforma la perspectiva y nos hace más resilientes. Cada noche, antes de dormir, haz una lista mental de 3 cosas por las que te sientas agradecido. En la siguiente parte, exploraremos cómo aplicar la sabiduría budista para fortalecer la resiliencia y la paz interior en los momentos difíciles. Porque la verdadera abundancia no solo es tener, sino también saber mantener la calma en cualquier circunstancia. Ahora dime en los comentarios, ¿qué es lo que más agradeces en este momento? Reflexionar sobre esto es el primer paso para cultivar una vida plena y en armonía. Parte 7. Resiliencia y paz interior. Enfrentar la vida con serenidad. La vida está en constante cambio. Nada permanece igual para siempre. Nos enfrentamos a pérdidas, fracasos, momentos de incertidumbre. Y en cada uno de esos desafíos, tenemos la oportunidad de elegir entre el sufrimiento o la aceptación. La resiliencia no es solo la capacidad de resistir, sino de adaptarnos y florecer a pesar de las adversidades. La paz interior, en cambio, no se trata de vivir sin problemas, sino de encontrar estabilidad en medio del caos. El budismo nos enseña que la verdadera fortaleza no está en la rigidez, sino en la flexibilidad. Así como el bambú se dobla con el viento sin quebrarse, nosotros podemos aprender a fluir con los cambios sin perder nuestra esencia. En esta parte, exploraremos cómo desarrollar resiliencia y cultivar una paz interna inquebrantable. El cambio es inevitable. Aceptarlo es liberador. Nos resistimos al cambio porque queremos que las cosas permanezcan como son. Nos aferramos a relaciones, trabajos, hábitos y expectativas, creyendo que si todo se mantiene igual, nos sentiremos seguros. Pero la vida no funciona así. Todo es transitorio, y cuanto más nos resistimos a esta verdad, más sufrimos. Buda dijo, nada es permanente, todo cambia. Si aprendes a aceptar esto, encontrarás la verdadera paz. Aceptar la impermanencia nos libera del miedo y nos ayuda a vivir con más serenidad. No significa rendirse, sino entender que cada cambio trae consigo una lección y una nueva oportunidad de crecimiento.
La resistencia al cambio suele venir del miedo. Miedo a lo desconocido, a la pérdida, a la incertidumbre. Pero si miramos hacia atrás, nos daremos cuenta de que muchas de las cosas que en su momento nos asustaron, al final nos hicieron más fuertes. La resiliencia comienza cuando aprendemos a ver el cambio no como una amenaza, sino como una parte natural de la vida. Cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y empezamos a fluir con la vida, descubrimos que tenemos más poder del que creíamos. No podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Cómo desarrollar resiliencia y superar la adversidad. 1. Deja de resistirte al cambio. La resistencia genera sufrimiento. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí? Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? 2. Observa tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos. Muchas veces, la mayor parte de nuestro sufrimiento no proviene de la situación en sí, sino de la historia que nos contamos sobre ella. Practica la atención plena para reconocer cuando estás atrapado en una espiral de pensamientos negativos y elige redirigir tu enfoque. 3. Aprende a soltar lo que ya no te sirve. No todo lo que pierdes es una pérdida. A veces, soltar abre espacio para algo mejor. En el budismo, esta práctica se llama desapego. No significa no amar ni valorar, sino no aferrarse con miedo a lo que, por naturaleza, está destinado a cambiar. 4. Enfócate en lo que sí puedes controlar. No pierdas energía tratando de cambiar lo que está fuera de tu alcance. Enfócate en lo que depende de ti. La verdadera fortaleza radica en dirigir la energía hacia aquello que sí puedes transformar: tus pensamientos, tus acciones y tu actitud. 5. Practica la paciencia. Todo tiene su tiempo. No apresures los procesos. Aprende a confiar en el ritmo natural de la vida. Recuerda que incluso el árbol más fuerte comenzó como una semilla en la oscuridad, creciendo lentamente hasta alcanzar la luz. 6. Encuentra sentido en los momentos difíciles. Cada experiencia, por más dolorosa que sea, lleva consigo un aprendizaje. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esta situación? Muchas veces, las experiencias más difíciles son las que nos ayudan a evolucionar. El camino a la paz interior. Cómo cultivarla día a día. La paz interior no es un destino, es una práctica. No es algo que encontramos afuera, sino algo que cultivamos dentro de nosotros. Aquí hay algunas formas de fortalecerla. Medita cada día. No necesitas largas sesiones. Incluso unos minutos de respiración consciente pueden ayudarte a calmar tu mente y reducir la ansiedad. La meditación te enseña a observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Simplifica tu vida. Cuanto más cargamos con preocupaciones innecesarias, más nos alejamos de la paz. Aprende a soltar lo que no necesitas y dale prioridad a lo que realmente aporta valor a tu vida. Vive en el presente. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado. La única realidad que tienes es este instante. Preocuparse por lo que podría pasar solo genera sufrimiento innecesario. Rodéate de calma. Tu entorno influye en tu estado mental. Busca espacios de tranquilidad, momentos de silencio, personas que aporten paz a tu vida. Crea un ambiente que fomente la serenidad. Practica la gratitud. En lugar de enfocarte en lo que falta, reconoce lo que ya tienes. La gratitud transforma la perspectiva y nos hace más resilientes. Cada noche, antes de dormir, haz una lista mental de 3 cosas por las que te sientas agradecido. Ejercicio práctico. El anclaje de la serenidad. 1. Encuentra un espacio tranquilo y siéntate cómodamente. 2.
Cierra los ojos y respira profundo. Inhala contando hasta 4. Exhala contando hasta 4. 3. Imagina un lugar donde te sientas completamente en paz. Puede ser un bosque, una playa o simplemente un rincón de tu casa. 4. Visualiza que esa calma entra en ti con cada inhalación y se expande por todo tu cuerpo. 5. Siente que la paz se convierte en una parte de ti, disponible en cualquier momento en el que la necesites. 6. Cuando abras los ojos, lleva esa sensación contigo a lo largo del día. Practicar esto regularmente fortalecerá tu capacidad de mantener la calma, sin importar lo que ocurra a tu alrededor. Conclusión: la verdadera paz está en tu interior. Desarrollar resiliencia no significa evitar el dolor, sino aprender a transitarlo con sabiduría. La paz interior no significa que todo en la vida será perfecto, sino que aprenderás a mantener tu equilibrio en cualquier circunstancia. No puedes controlar cada situación, pero sí puedes controlar cómo eliges vivirla. Al final, la verdadera paz no está en cambiar lo que sucede afuera, sino en cambiar la manera en que lo percibes dentro de ti. Cada desafío que enfrentas es una oportunidad para fortalecer tu resiliencia y expandir tu paz interior. Cuando logras ver la vida desde esta perspectiva, ningún problema es lo suficientemente grande como para sacudir tu esencia. En la siguiente parte, abordaremos cómo integrar todas estas enseñanzas en una filosofía de vida que te permita vivir con más conciencia, propósito y plenitud. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estas prácticas aplicarás hoy para fortalecer tu resiliencia? Reflexionar y compartir es el primer paso para hacer de la paz interior un hábito diario. Parte 8. Integrando la sabiduría budista en tu vida diaria. Hemos explorado profundas enseñanzas que nos permiten vivir con mayor paz, resiliencia y desapego. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo llevar todo esto a la práctica diaria? Saber algo en teoría no transforma nuestras vidas. Lo que realmente marca la diferencia es la aplicación constante. La sabiduría no está en acumular conocimientos, sino en vivir de acuerdo con ellos. El budismo nos invita a convertir cada instante en una oportunidad de crecimiento. No es una filosofía que solo se estudia, sino una forma de vida que se practica con cada pensamiento, cada palabra y cada acción. En esta última parte, exploraremos cómo integrar estas enseñanzas para que formen parte de tu día a día y te ayuden a vivir con propósito, serenidad y plenitud. La importancia de la práctica constante. Imagina que tienes una planta. Si la riegas un día y te olvidas de ella por semanas, no crecerá. Pero si la cuidas cada día, aunque sea con un pequeño gesto, con el tiempo se fortalecerá y florecerá. Lo mismo sucede con la paz interior y la sabiduría. Si solo reflexionamos sobre estos principios de vez en cuando, no habrá una verdadera transformación. La clave está en la constancia. El cambio real ocurre cuando conviertes estas enseñanzas en hábitos diarios. Para lograrlo, es importante comenzar con pequeños pasos, pero aplicarlos de manera firme y constante. No necesitas hacer cambios drásticos de un día para otro, sino cultivar la disciplina de la práctica consciente. ¿Cómo incorporar la sabiduría budista en tu rutina? 1. Empieza el día con gratitud y conciencia. Antes de levantarte, toma un momento para agradecer. Siente el privilegio de despertar a un nuevo día. Respira profundamente y establece una intención para la jornada. 2. Aplica la atención plena en actividades diarias. No necesitas reservar largas horas para meditar. Puedes practicar la presencia plena mientras comes, caminas o hablas con alguien. Enfócate completamente en lo que estás haciendo,
sin distracciones. 3. Observa tus pensamientos sin identificarte con ellos. A lo largo del día, cuando notes que surgen preocupaciones, enojos o miedos, en lugar de reaccionar automáticamente, obsérvalos con calma. Pregúntate, ¿este pensamiento me beneficia? ¿Me acerca a la paz o me aleja de ella? 4. Practica la compasión en cada interacción. Cada persona que encuentras está librando su propia batalla interna. Trata a los demás con amabilidad y comprensión. La verdadera paz no se encuentra en ganar discusiones, sino en cultivar relaciones armoniosas. 5. Libérate del apego al resultado. Haz lo mejor que puedas en cada situación, pero sin obsesionarte con cómo deben salir las cosas. Fluye con la vida y acepta que no todo está bajo tu control. 6. Antes de dormir, suelta el día. No te lleves preocupaciones a la cama. Cierra los ojos, respira profundo y agradece todo lo vivido. Permítete descansar con una mente en paz. 7. Reflexiona sobre tus acciones. Cada noche, pregúntate, ¿hoy actué desde la paz y la sabiduría? Identifica las áreas en las que puedes mejorar y haz pequeños ajustes para el día siguiente. 8. Desarrolla la paciencia. No todo en la vida ocurre al ritmo que deseamos. La impaciencia genera ansiedad, mientras que aceptar el tiempo natural de las cosas nos brinda serenidad. 9. Escucha antes de reaccionar. Cuando alguien diga algo que te incomode, en lugar de responder impulsivamente, respira y pregúntate, ¿es necesario reaccionar? La verdadera fortaleza radica en la calma. 10. Rodéate de personas y entornos que cultiven paz. No podemos controlar a los demás, pero sí podemos elegir en qué espacios queremos estar. Busca ambientes que nutran tu bienestar. Ejercicio práctico. El ritual del presente. Para integrar estas enseñanzas en tu vida diaria, prueba este pequeño ritual. 1. Elige un momento del día. Puede ser la mañana, la tarde o la noche, para hacer una pausa consciente. 2. Respira profundamente 3 veces y siente cómo tu cuerpo se relaja. 3. Observa tu entorno. ¿Qué colores, sonidos y texturas hay a tu alrededor? Sé plenamente consciente del momento presente. 4. Coloca una mano en tu pecho y di mentalmente, estoy aquí, en este momento. Todo está bien. 5. Haz una breve reflexión. ¿Estoy actuando desde la paz o desde el miedo? Si notas tensión, haz un esfuerzo por soltarla conscientemente. 6. Agradece el instante presente. Sin importar cómo haya sido tu día, encuentra algo por lo que sentir gratitud. 7. Continúa con tu día con mayor claridad y serenidad. Este ejercicio te ayudará a anclarte en el presente y a cultivar una mente más tranquila y equilibrada. Conclusión: una vida con propósito y plenitud. El verdadero propósito de la sabiduría no es solo entenderla, sino vivirla. No es necesario que hagas grandes cambios de la noche a la mañana. Lo importante es que cada día des un paso más hacia una vida consciente y plena. Recuerda que la paz, la gratitud, el desapego y la resiliencia no son estados inalcanzables, sino habilidades que puedes fortalecer con la práctica constante. Cada día es una oportunidad para elegir cómo quieres vivir. Si alguna vez sientes que te desvías del camino, no te castigues. La vida no es una línea recta, es un sendero con curvas, subidas y bajadas. La clave es seguir avanzando, sin importar cuántas veces tengas que empezar de nuevo. Esta es la última parte de nuestro viaje juntos, pero el verdadero viaje comienza ahora, cuando decides aplicar estas enseñanzas en tu vida. No importa cuántas veces caigas,
Lo importante es levantarte y seguir adelante con más sabiduría. Ahora dime en los comentarios, ¿qué enseñanza de este viaje resuena más contigo y cómo piensas aplicarla en tu día a día? Tu reflexión puede inspirar a otros en su propio camino. Agradezco profundamente tu tiempo y tu disposición para crecer. Que la paz y la serenidad te acompañen siempre.